todos. Teniendo en cuenta el nombre de la compañía en la que trabajo, que es Software, el nombre es Software porque AG son las siglas comerciales, es Aktiengesellschaft en alemán, pues no les extrañará que aborde el, vamos a decir, fenómeno Industria 4.0 desde esa perspectiva, desde la perspectiva del software y el papel que está jugando el software en este territorio. La secretaria general ya ha explicado por qué hablamos de 4.0 y no de 3.5 o de 8.7, hablamos de grandes ciclos de revolución industrial, aproximadamente cada 60 años, más o menos, y cada uno cambia los nombres, quiero decir, hay gente que no habla de electrificación, por ejemplo, habla más de producción en masa. En cualquier caso, hay un cierto consenso respecto a las etapas anteriores, pero cuando hablamos de 4.0, a mí siempre me sorprende que aparezca una enorme lista de cosas, ¿no? Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Yo prefiero resumirlo en un término que es datificación, un neologismo. Al final es el imperio del dato el que está moviendo muchas de estas iniciativas. Muchas iniciativas que tienen distintos nombres, es decir, hay un paraguas que recoge pues, aspectos como, por ejemplo, factoría inteligente. Internet industrial, por ejemplo, es más popular en Estados Unidos, hay otros términos más populares en Europa, pero estamos hablando de un fenómeno que en cualquier caso todos, en el ámbito sobre todo europeo, entendemos como Industria 4.0. Un fenómeno que germina de alguna manera a finales de la década pasada, yo creo que impulsado por el gobierno alemán, unos primeros documentos de trabajo, y que se ha convertido, como ha comentado la secretaria general, en un fenómeno ya europeo, es una iniciativa global. En ese terreno, pues dos grandes gigantes industriales como son Siemens y Bosch, cuando hablan de Industria 4.0, lo definen en estos términos que hemos visto. Hay dos aspectos clave, uno es la ubicuidad de las conexiones, al final los datos se generan precisamente a partir de esa conectividad masiva en todos los terrenos y por eso hablamos del Internet de las cosas. Y el segundo aspecto, que es el que resalta Bosch, es precisamente que es el dato el que está moviendo todo este tipo de fenómenos. Siempre enfocado a la generación de nuevas oportunidades, nuevos servicios, nuevos productos. Es decir, esto no es, vamos a decir así, un experimento, tiene un objetivo muy claro que es precisamente la capacidad de innovar. Y un lugar común en muchas presentaciones en los últimos años, sobre todo a partir de la aparición de los megadatos, es precisamente esta idea, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo. Yo creo que esto lo habrán visto de muchas maneras en los últimos 5, 6, 7 años, porque explota justamente con el momento de los megadatos. Pero a mí es una metáfora que me resulta particularmente atractiva. Yo soy químico, he trabajado bastante en el sector petrolero, de hecho conozco casi todas las refinerías españolas, he estado físicamente allí, excepto creo que la de Castellón. De manera que, asumiendo esta metáfora, sí quería decir que detrás de esta idea de que los datos suponen digamos, el nuevo petróleo, hay que trabajar mucho para convertir el petróleo en algo útil. Es decir, no es algo inmediato. Aquí hay dos personas poco conocidas. Probablemente una es Gessner es el que consigue extraer queroseno del petróleo, lo había hecho previamente con el carbón, 2 años, 3 años después lo consigue ya del petróleo y cambia los sistemas de alumbrado. Fue una gran revolución, el petróleo rampante fue lo que sustituyó a sistemas previos para gestionar la iluminación. Evidentemente fue una iniciativa, vamos a decir así, experimental y no es hasta que Lukasiewicz, pocos años después, lo convierte en un proceso industrial, cuando esto empieza a despegar. Lukasiewicz es un físico, es un químico, un farmacéutico polaco, fue el primero que extrajo petróleo, creó un pozo de perforación en Polonia y montó la primera refinería. Iniciativas que luego es cuando, digamos, explotan a un nivel general, los que convierten la industria petrolera en realmente una revolución. Entonces, asumiendo esta metáfora, yo me pregunto cuál es nuestra refinería, porque el petróleo no basta. Y yo quiero defender aquí el punto de vista de que la refinería es el software. La refinería en un mundo datificado es el software. El software está detrás, por ejemplo, de la convergencia entre los medios físicos y digitales. Cuando hablamos de sistemas ciberfísicos y de todo lo que rodea esto es otro aspecto que resume pues todo lo que está en torno al mundo Industria 4.0, estamos hablando de sistemas ciberfísicos. Es el ciber lo que dirige la parte física. Estamos hablando de hardware controlado por software. El software es lo que está detrás, precisamente habilitando esa conectividad masiva, porque todo esto ya lo teníamos antes, muchos de estos elementos ya estaban antes.
Lo que fallaba, de alguna manera, era la integración, el establecer mecanismos de conexión entre todas estas piezas, y es el software el que está detrás de ello. El software también está detrás de la propia digitalización de la industria. Industria 4.0 tiene algo en común con el resto de iniciativas de transformación digital que se están dando en muchos sectores, que es los términos genéricos de digitalización, digitalización de las cadenas de valor, de los procesos, digitalización de los modelos de negocio, digitalización, por supuesto, de la interacción con los clientes, y digitalización de los productos y servicios. Y estamos hablando aquí, y lo ha comentado la secretaria general, de una percepción distinta de lo que se entiende por producto. El software está detrás de una gran transformación dentro de Industria 4.0, que es el tránsito del producto al servicio, pasando por el producto conectado, el producto inteligente. Yo aquí introduzco el término servitización. La traducción al español no es nada sencilla, lo he preferido dejar así, aunque suena horrible, entrecomillado, porque sí que da idea de lo que estamos hablando, ¿no? Ya no se venden productos. General Electric, que es un cliente nuestro, ya no vende motores de avión, vende potencia por hora. No se venden neumáticos, se vende adherencia. No se venden grúas, se vende capacidad de carga y se vende, digamos, número de elevaciones. Por ejemplo, en el sector portuario, estos días están de moda, esto es algo plenamente asumido. Prácticamente todos los entornos de gestión de contenedores portuarios no están ya vendiendo, las compañías no están vendiendo grúas, están vendiendo carga elevada. Y, por ejemplo, en el sector de la impresión, desde hace mucho tiempo no se venden impresoras, se vende impresión, se vende pago por página. Un cliente nuestro que es Lesmar, por ejemplo, ya no simplemente vende páginas, sino que vende servicio gestionado. El producto ha sido ya algo personalizado, eso es otro aspecto importante. Cuando Lexmark vende una impresora a un hospital, no es lo mismo la impresora que está en admisión de enfermos que la que está en laboratorio, que la que está en facturación y contabilidad, porque son impresoras con distintos requerimientos, distintos requisitos, distintos acuerdos de nivel de servicio, y todo eso implica la venta de un servicio personalizado. Todo eso está detrás de Industria 4.0 y el que lo hace posible, finalmente, es el software. En ese terreno hay un aspecto crucial, que es el que me interesaría destacar aquí, y es que con esa visión está claro que el papel de los departamentos de TI en las empresas de Industria 4.0 cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque sostener este tipo de iniciativas, donde hay una cantidad enorme de elementos a desarrollar, a integrar, a sostener, no es fácil, no es fácil. Y hay muchas cosas que cambian. Cambian, por ejemplo, los modelos de despliegue. Estamos hablando de software que está in situ, on-premise, software que está en la nube, en forma de servicio, en forma de plataforma. Estamos hablando, por ejemplo, de patrones de integración que hasta ahora eran desconocidos dentro del ámbito de las TIC. Estamos integrando cientos, decenas de cosas. Cambia, por ejemplo, desde el punto de vista de la propia gestión del dato. El dato es el petróleo, el dato es la materia prima, el dato es crítico. Y todo lo que tiene que ver con el dato, el gobierno, la calidad, la integridad, todo tiene que ser gestionado de otra forma. Y, por supuesto, cambian también los modelos de interacción. No solamente los modelos de interacción con el cliente, sino también los modelos de interacción interna, la forma en la que se desarrolla. Estamos hablando de entornos colaborativos. Los grupos de desarrollo, el, digamos, modelo tradicional de desarrollo de software dentro de las compañías va a cambiar a situaciones donde hay colaboración a lo largo de la cadena de valor de otra manera. ¿Todo esto qué quiere decir? Al final quiere decir inevitablemente complejidad. Yo llevo 40 años como programador, 35 años dentro de la industria TIC y, digamos, profesionalmente hablando, con salario y en la seguridad social, y yo no he vivido una situación tecnológicamente tan compleja desde el punto de vista de los sistemas de información como la que estamos viviendo ahora. De manera que hay que atacar la complejidad. Y atacar la complejidad quiere decir esencialmente gestionar toda esta enorme cantidad de elementos que ven ustedes aquí en la pantalla. Elementos dentro de la empresa y fuera de la empresa. Probablemente, dentro de esta idea de gestión de la complejidad, lo que más compete a los departamentos TIC es una visión arquitectónica. La visión arquitectónica, la arquitectura de integración, tanto interna como externa, empieza a jugar un papel clave. Y esta es la responsabilidad fundamental de los departamentos TIC, diseñar, establecer ese tipo de arquitecturas de integración que permitan habilitar los modelos de Industria 4.0. Arquitectura de integración que tiene que responder a unos requisitos técnicos bien establecidos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, a través del Comité ITRE, que es donde se manejan los impulsos desde el punto de vista de Industria 4.0 en el ámbito comunitario, ha definido claramente cuáles son los requisitos clave desde el punto de vista de
las arquitecturas de integración. Entonces estamos hablando de términos como interoperabilidad, estándares, obviamente, estamos hablando de descentralización, de virtualización, y estamos hablando de otras cosas, como aparecen ahí, tiempo real, servicios, modularidad, son elementos que siempre han formado parte de, vamos a decir así, la construcción de sistemas de información, pero que ahora son cruciales. Y yo me quiero detener en un aspecto que, por lo que he visto en la agenda, también se va a mencionar en presentaciones posteriores, que es el tema del tiempo real y la analítica de datos en tiempo real. Manejar datos en tiempo real es una exigencia nueva. Cuando hablamos de analítica de datos, estamos hablando de 3 dimensiones. La dimensión retrospectiva, el análisis forense, lo que ha ocurrido, valor diagnóstico, la analítica perspectiva, lo que está ocurriendo ahora, fundamentalmente el descubrimiento de patrones, de correlaciones, y luego la analítica prospectiva, ¿no? Lo que nos dice que podría llegar a ocurrir, la predicción, ¿no? Todos estos elementos son cruciales dentro del ámbito de la analítica de datos y el tipo de herramientas cambia. Pasamos de una visión, sobre todo en el mundo de la retrospectiva, muy ligado a los informes, a las consultas, a una visión en el ámbito de la prospectiva, mucho más basada en análisis continuo, visualización. Estamos hablando de un cambio tecnológico en este territorio. Por ejemplo, esta sería una arquitectura potencial dentro del ámbito analítico que afecta a lo que llamaríamos el mundo de la conectividad dentro de Industria 4.0, el mundo IoT. Estamos hablando de fuentes de información, fuentes de datos, fuentes de eventos. Estamos hablando de servicios que hay que prestar a las nuevas aplicaciones de Industria 4.0, servicios analíticos, me da igual que sean diagnósticos, que sean de tipo predictivo, que sea de tipo de descubrimiento. ¿Qué necesito en medio para conectar estos mundos? Pues fundamentalmente hay 2 capas, lo que podríamos llamar una capa batch, una capa, digamos, offline, donde esencialmente almaceno la información en grandes sistemas de gestión de megadatos, de Big Data, lo someto a análisis offline, y a partir de ahí utilizo toda esta información, por ejemplo, para entrenar modelos predictivos. Cuando hablamos de Machine Learning, con aprendizaje supervisado, estamos hablando fundamentalmente de que hay que proporcionar datos a esas herramientas algorítmicas para poder entrenar un modelo y tener ese modelo ya disponible. En paralelo, tenemos toda la capa de tiempo real, que es importante, donde aquí hablamos de analítica continua frente al almacenamiento, hablamos de gestión de datos en memoria y hablamos de explotar los modelos predictivos que muchas veces han sido desarrollados dentro del ámbito de la analítica batch. Ambos mundos están conectados, es decir, la analítica continua incorpora información dentro de los sistemas de almacenamiento masivos, los datos históricos proporcionan contexto, enriquece el modelo que puede utilizar y combinar con la información que hay en memoria. Evidentemente, todos los algoritmos que utilizan en el ámbito del Machine Learning y que generan modelos predictivos son los que, en definitiva, validan la viabilidad de ese modelo, que luego voy a ejecutar en tiempo real, dentro de la capa de tiempo real. Y este sería un escenario global, para que se haga una idea de que cuando hablamos de arquitectura, simplemente en el ámbito analítico, ya estamos hablando de una disparidad de piezas tecnológicas que tienen que ser integradas. Nosotros como compañía estamos muy enfocados en el ámbito del tiempo real. Cuando hablamos de nuestra plataforma de servicios IoT, estamos hablando esencialmente de este entorno. Pero esto es una pieza de la arquitectura global, una posible arquitectura de referencia global, y para los no técnicos no quiero aquí asustar con un diagrama extraordinariamente complejo, pero para que se hagan una idea de que cuando hablamos de arquitectura e integración Industria 4.0 de que hablamos, pues estamos hablando de varias capas. Como siempre tenemos las fuentes abajo, tenemos los potenciales consumidores arriba, máquinas, aplicaciones. Y entre medio, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero poder integrar toda esa información. Hay una serie de herramientas básicas para poder canalizar esos datos y poderlos integrar, lo que llamamos buses de servicios para la manufactura, buses de eventos, una serie de tecnologías que me ayudan a capturar el dato e integrarlo. Luego tengo que explotar ese dato, y la explotación del dato se hace en el ámbito analítico, se hace también desde el punto de vista de la automatización de los procesos. Todo esto tiene que ser monitorizado, estamos hablando de sistemas críticos, con lo cual hay una monitorización permanente de todas estas piezas, y finalmente esto conduce a unos resultados que son los que tienen que ser explotados a través de lo que se conoce fundamentalmente hoy en día como la capa de APIs. Este es otro término muy popular en el ámbito de la inteligencia y del ámbito de los sistemas de información, la apificación, el poder ofrecer todo esto en forma de servicios perfectamente definidos, encapsulados y accesibles a través de portales, de manera que en un entorno colaborativo sea posible hacer uso de toda esta información. Bueno, pues esto es de lo que hablamos cuando hablamos de un plano genérico de Industria 4.0 desde el punto de vista de las arquitecturas software, y yo voy a mencionar algunos ejemplos que asumen que esto no es de la noche a la mañana, obviamente, esto no se monta en un día. Estamos hablando de unos proyectos de transformación que en el horizonte europeo significan probablemente entre los
próximos 5 y 10 años. Siempre se habla del horizonte 2020, el horizonte 2025, y que va a ser algo que implique un esfuerzo progresivo, tanto desde el punto de vista de inversiones como desde el punto de vista de aproximación. Esta es una imagen muy sencilla, pero que explica un poco en dónde estamos, ¿no? Primero hay que gatear, luego hay que andar y luego hay que correr. Dependiendo del grado de madurez de las compañías, pues estarán en una fase u otra. Precisamente el espíritu que hay detrás de ADA es, me imagino, descubrir en qué punto de este proceso justamente se encuentra la compañía, pero es esencial entender que esto es así, es progresivo. Entonces, dentro de esta línea voy a comentar tres ejemplos donde hemos trabajado, proyectos en los que hemos trabajado. Un proyecto es en una empresa media alemana, SH Electrodart, es Beringham Hesse Electrodart, es una compañía que produce bobinado de cobre. Bobinado de cobre que alimenta a su vez en la industria pues, a otros sectores, automoción principalmente, energético. Esta es una empresa que factura unos 100 millones de euros al año, produce unos 50 millones de kilómetros de cobre bobinado. El objetivo para ellos fundamentalmente era aprovechar en el ámbito de Industria 4.0 un proyecto para mejorar sustancialmente la calidad de la producción. Ese era el objetivo, ese era el foco. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? Pues a través del modelo de factoría transparente que ellos querían implementar, poder establecer esos nuevos mecanismos de control. Estamos hablando, por ejemplo, de, primero, monitorización continua y en tiempo real de todos los parámetros de proceso. Yo he estado trabajando en refinería hace muchos años. La monitorización de procesos industriales en tiempo real ya estaba, quiero decir, había escadas, había muchas cosas. Lo que estamos hablando ahora es de otra escala, de un salto brutal, derivado de la reducción de costes en la sensorización. No cuesta lo mismo los tipos de sensores que necesita, por ejemplo, una fábrica de esta naturaleza de lo que puede ser un SCADA. Todo hace falta, los SCADAs también hace falta en el mundo, el SCADA también está en el IoT, pero estamos hablando de otra aproximación. Yo ahora lo puedo sensorizar todo a un coste razonable, absolutamente todo. Y cuando yo tengo todo sensorizado, puedo empezar a hacer otras cosas. Puedo empezar a plantearme, por ejemplo, la explotación y la determinación automática de parámetros de operación según condiciones, ¿no? El mantenimiento condicionado, lo puedo hacer de otra manera. Puedo garantizar, por ejemplo, un nivel de documentación y de trazabilidad diferente al anterior. Y todo esto es lo que estaba detrás del espíritu de este proyecto, transparencia en la línea de producción, transparencia desde el punto de vista de lo que un supervisor de turno, un operador en planta, podía hacer. ¿Qué hay detrás de esto? Pues el corazón de este proyecto es fundamentalmente, en el fondo, la parte analítica, de la que hemos hablado antes. Nosotros tenemos una arquitectura analítica, hay un montón de fuentes de datos, máquinas, sensores de todo tipo que están establecidos, están los consumidores de esta información, el puesto de control, con el que operan los supervisores de turno, está toda la parte de documentación de calidad, trazabilidad, la alimentación de los entornos de megadatos o de Big Data para poder luego realizar analítica offline. Entre medio lo que está es tecnología que te ayuda a integrar, en nuestro caso es Web Methods Integration, que te ayuda a realizar la analítica en tiempo real, APAMA, que te ayuda a manejar datos en memoria. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un flujo de información importante, estamos hablando de 1.500 eventos por segundo, picos de 30.000 eventos, es decir, absorber toda esta información, procesarla y responder en tiempo real es un escenario exigente. El resultado para SH Electrodart dentro del ámbito de su preocupación inicial ha sido claro, o sea, ha mejorado sustancialmente todo lo que tiene que ver con la calidad, desde el punto de vista de la trazabilidad. Estamos hablando de trazabilidad a nivel de metro. Ellos estaban trabajando, previamente tenían trazabilidad aproximadamente cada 100 metros, ahora hablamos de trazabilidad por cada metro de bobinado, cobertura de ensayos al 100%. Esto ha mejorado sustancialmente desde el punto de vista de las relaciones con los clientes, los niveles de calidad. De hecho, ahora es líder de calidad dentro del ámbito alemán en este sector, en la fabricación de este tipo de componentes. En otra escala totalmente distinta, otro cliente en el que estamos trabajando, no podemos hacer público el nombre, es una compañía química muy conocida, global. Estamos hablando de mantenimiento predictivo en planta, que es otro de los fenómenos, digamos, que están dentro del ámbito de Industria 4.0. Aquí hablamos de 15.000 sensores. Sin embargo, la tecnología que hay por detrás es parecida. En este caso hay muchas fuentes de datos, los tienen ustedes abajo. Estamos hablando de fuentes de datos que son continuas, por ejemplo, a través de sensores con Cumulocity, pero estamos hablando también de almacenamiento masivo con Elasticsearch, Hadoop. Estos son todo tecnologías, yo creo, muy conocidas para la gente que trabaja, aquellos de ustedes que estén trabajando en el ámbito de sistemas de información. Estos son términos muy conocidos. SAP HANA, porque estamos hablando también de integración con sistemas de gestión y de ERP.
Por supuesto, necesito primero absorber todos estos datos y poder resolver el problema de la integración, la primera capa, y en la segunda capa, en una arquitectura similar a la que hemos visto antes, poder explotar. Pero lo he introducido aquí porque hay un matiz interesante, que es la relación entre este tipo de proyectos y el esfuerzo que un departamento de ciencia de los datos puede hacer. La gente que trabaja en el ámbito de la ciencia de los datos, la gente que en definitiva desarrolla los algoritmos del mundo de Machine Learning, suelen utilizar herramientas, vamos a decir así, muy orientadas a ese tipo de trabajo. Herramientas que son muy populares en el mundo del open source. Por ejemplo, R, he puesto aquí, pero puede ser Python, Nime. Hay una serie de plataformas tecnológicas que ayudan a manejar todo el tema algorítmico, incluso herramientas más convencionales para analíticas, vamos a decir, de otra naturaleza, como puede ser pues, MATLAB o incluso Excel, ¿no? La parte interesante es que el siguiente aspecto que hay que cubrir es cómo poner ese modelo en producción, cómo poner ese modelo productivo cuando, aparte de que tiene que ser un modelo bien diseñado y desarrollado, que eso es el objetivo específico de los científicos de datos, tiene que ser escalable, tiene que ser monitorizable, tiene que cumplir una serie de condiciones específicas del mundo de la misión crítica. Nosotros podemos incorporar en nuestra plataforma ese tipo de modelos y garantizar estos otros aspectos de gobernabilidad, de gestión, que son también cruciales cuando esto hay que ponerlo en producción. Entonces, este sería este ejemplo. Y el último ejemplo que traigo a colación, y en la entrevista que les hemos entregado, mejor dicho, el artículo que les hemos entregado de nuestro CEO, de Karl-Heinz Strebi, se menciona, es un acuerdo corporativo que hemos firmado con Bosch. Bosch ha creado una nueva, digamos, línea de negocio ligada al mundo IoT. Sobre todo, hemos firmado un acuerdo de colaboración y de coinnovación con ellos, para un aspecto que me parece muy relevante de Industria 4.0, y es cuando una industria no solo asume Industria 4.0, sino que además se convierte en proveedor de servicios para otras industrias, que es el caso de Bosch. Bosch está cambiando el modelo de negocio en este terreno y ha decidido que quiere ofrecer como proveedor ese tipo de servicios que hacen falta en el mundo de Industria 4.0, y para eso tiene que dotarse de una plataforma muy enfocada en el mundo analítico y en tiempo real, por supuesto, pero totalmente transversal, es decir, aplicable a muchos entornos. Estamos hablando de mantenimiento predictivo, producto conectado, logística. Ese escenario de Bosch, donde nos movemos desde lo que sería la plataforma de servicios IoT, en la cloud, evidentemente, integrando con estos sistemas, hasta llegar, digamos, al concepto de producto conectado, es lo que Bosch está desarrollando como no solamente, digamos, empresa dedicada a la implantación en su propio ámbito del concepto de Industria 4.0, sino también hacia el exterior, ¿no? Está creando una plataforma de servicios IoT para que otras compañías puedan hacer uso de estas capacidades, ¿no? Y pongo aquí un ejemplo de cómo se podría esto aplicar en el ámbito de las pruebas. En cierto tipo de productos industriales, a lo largo de la línea de ensamblaje, muchas veces hay que derivar o delegar, digamos, la prueba del producto al final, inevitablemente, y además, dependiendo de la naturaleza del producto, no se hacen muestreos estadísticos, sino que hay que probar todos los productos, ¿no? Y eso significa pues, un esfuerzo y un coste importante. Esta es la situación actual. Cuando hablamos de este tipo de escenarios, cuando yo soy capaz de capturar en tiempo real todo lo que estaba pasando en las distintas unidades de la línea de ensamblaje, yo puedo empezar a hacer predicciones acerca de, en realidad, qué producto es más susceptible de provocar o de tener un fallo y debería ser analizado. Quizá no haya que analizar todos los productos, sino solo aquellos que yo he podido detectar históricamente producen fallos a partir de la información en tiempo real que me proviene de todas las unidades de ensamblaje. Esto cambia el modelo, cambia los costes, cambia la eficiencia desde el punto de vista de las pruebas. Estamos hablando de una situación completamente distinta. Este es el valor precisamente de la capacidad. Bueno, pues estos son ejemplos de aplicación en el ámbito de Industria 4.0. Nosotros como compañía hemos desarrollado una plataforma digital que no solamente estamos aplicando en el ámbito industrial, tenemos clientes en prácticamente todos los sectores, servicios, banca. Es una plataforma que busca cubrir los dos aspectos. Una, cómo tengo que rediseñar mis procesos y tengo que rediseñar TI, utilizando productos como ARIS, Alphabet, y luego, digamos, la parte de implantación. Esto ya sería una arquitectura tecnológica, específicamente, donde hablamos de gestión de datos en memoria, integración y automatización de procesos con webmethods, que es un término que ha aparecido antes, y, finalmente, las capacidades analíticas y de toma de decisiones. Bueno, lo que hemos visto es un ejemplo de aplicación de esta plataforma global dentro del ámbito de Industria 4.0. Y yo, para terminar, simplemente quiero mencionar 4 consideraciones que me parecen importantes como resumen de mi exposición. La primera consideración es que Industria 4.0 es esencialmente datificación, y lo que supone datificar
la producción. Datificar la producción supone evidentemente un mecanismo crucial para la transición entre producto y servicio, pasando por producto conectado, producto inteligente, servicio personalizado, ¿no? El segundo aspecto es que esto es tan crítico que el papel de los departamentos de tecnologías de información y las TIC en general dentro de este sector cambia su papel, claramente. De manera que ahora mismo es, como en otros muchos sectores, por cierto, un ámbito de la compañía que es crucial para poder facilitar esta transformación. Yo utilizo aquí, como soy químico, el término catalizador libremente, me gusta mucho el término catalizador. Realmente es el software el que cataliza esta transformación digital. Y dentro del ámbito del software, específicamente el software dentro del contexto de una arquitectura de tecnologías de la información. Es realmente la clave, el diseñar una buena arquitectura de integración, la que puede facilitar este tipo de proyectos. Y dentro de esta arquitectura, el otro gran catalizador, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con la analítica en tiempo real. Es el tiempo real el que me ayuda a cambiar no solamente mis modelos de producción, sino incluso el propio concepto de producto, como hemos visto. Y eso es justamente el tipo de proyectos donde estamos. Así que yo también quiero animar, como ha hecho el Ministerio de Industria a través de la Secretaría General, a que las compañías asuman esta transformación con una imagen también menos dramática. Un poquito menos dramática, pero conviene despertarse, no es que un pingüino llegue y nos despierte de una manera un poquito drástica, ¿no? Es momento de actuar. Entonces yo les animo, por supuesto, a que luego en el coloquio y en la parte final, pues conversemos respecto a cómo se pueden abordar este tipo de proyectos. Nada más y muchas gracias.